En este video te voy a traer el set de la ballesta pesada perforante que tanto pedían. Este es un set que normalmente se hace en los Monster Hunter porque es con lo que puedes farmear tranquilamente, ya que es un arma bastante fácil de utilizar y hace un daño constante, así que vas a poder farmear los monstruos de forma muy fácil. El chiste de esta ballesta es siempre estar disparando la munición perforante, y cuando tengas la barra cargada es momento de hacer la ignición de Coraje Wyvern, que hace muchísimo daño. Y de esta forma vas a poder farmear tranquilamente los monstruos. Recuerda que la ballesta puede bloquear de forma automática, lo único que tienes que hacer es dejar de disparar cuando recibes un golpe. Y de esta forma vas a poder bloquear el golpe. Esto hace que el arma sea muy buena para poder estar disparando todo el tiempo desde la distancia. Y cuando te van a embestir puedas bloquear el ataque. El arma que vamos a estar ocupando es el arma de Gore Magala, y eso es porque tiene perforante 3 y nos va a dar 5 de munición. Por eso es que esta arma es bastante buena, ya que vamos a tener bastante balas y van a estar al nivel 3. En la personalización de la ballesta vamos a tener los dos en disparo perforante, y en los de munición especial tengo Coraje Wyvern, que me gusta muchísimo, y Estallido Wyvern, que también viene bastante bien. En la ballesta vamos a tener disparo de apertura, lo que hace es que nos va a aumentar la velocidad de recarga de la ballesta. Disparo perforante obviamente porque va a ser nuestra fuente principal de daño. En el set vamos a tener Desuelle, que lo que hace es que genera más rápido lo que son heridas, y este nos viene muy bien porque con esto vamos a empezar a romperle partes al monstruo. También vamos a tener poder máximo, que nos va a aumentar la afinidad en 30%, rompe partes para poder romper las partes de los monstruos y hacerle mucho más daño. Con esto vamos a hacer un 30% más cuando reventemos una herida. Tenemos 2 puntitos de ráfaga para poder hacer un poquito más de daño, y bueno, aquí viene el combo ganador. Esto es porque es la armadura que se está ocupando actualmente en Monster Hunter Wilds, es la armadura más poderosa, y son 2 partes de Gore Magala. ¿Pero por qué 2 partes? Bueno, esto dice que cuando estás peleando contra un monstruo grande te va a infectar de cólera, pero vamos a tener antivirus, que lo que hace es que cuando te infectes de cólera te va a curar. Tienes que estar pegando un poco al monstruo y te va a curar del cólera. Eso quiere decir que te va a liberar de la maldición que te va a poner las piezas de armadura de Gore Magala. Y de esta forma vas a poder liberarte del cólera, y al momento de liberarte del cólera te va a dar 15% de afinidad, que viene siendo 15% de probabilidad crítica. Y lo mejor es que liberarte del cólera también te va a dar un 10% extra por parte del set. Así que con estas 2 piezas lo que vamos a hacer es tener un 25% de probabilidad crítica todo el tiempo. Estas partes se van a ocupar en cualquier set, básicamente es el meta dentro de Monster Hunter Wilds, ya que de esta forma vamos a tener 25% de crítico base todo el tiempo. Así que vamos a estar ocupando 2 piezas de Gore Magala y 3 de antivirus para poder tener 25% más de afinidad todo el tiempo. En la cabeza vamos a estar ocupando el casco de Arbel Guardián Beta, y le vamos a poner una joya de ráfaga y una de envainado veloz. En la cota de Gore Magala Beta vamos a estar ocupando una joya de poder máximo y envainado veloz. En los brazos vamos a tener los brazales Fulgurio G Beta con 2 joyas de rompepartes. En la cintura la faja de Arbel Guardián Beta con poder máximo y envainado veloz. En las piernas vamos a tener las grebas de Gore Magala Beta con una joya de ráfaga y 2 de antivirus. En el talismán vamos a tener Desuelle 2. De esta forma vamos a tener disparo de apertura 3, disparo perforante, Desuelle 5, poder máximo 3, rompe partes 3, antivirus 3, envainado veloz 3 y ráfaga nivel 2. Ahora, este set también lo puedes combinar con una ballesta ligera, que viene bastante bien y te va a servir en ciertas ocasiones para poder reventar las heridas mucho más fácil, ya que con la ballesta ligera se revientan bastante bien. El set, como lo viste, es bastante fácil de utilizar, hace un daño constante todo el tiempo, te va a ayudar muchísimo a estar farmeando a Arbel, funciona bastante bien contra Arbel, así que creo que va a ser un método muy eficaz para poder farmear tranquilamente. Ahora, si también te perdiste el set de arco, aquí te lo voy a dejar en pantalla, que este set de arco también está reventando, también está basado en romper partes. Estos sets son más que todo para farmeo. Ya más adelante posiblemente quitamos el Desuelle y empezamos a meter un poquito más de probabilidad crítica o aumentar el daño de alguna forma, pero por el momento necesitamos materiales, necesitamos mejorar nuestras armas, y estos sets te van a venir muy bien. Yo soy Yerulas y muchas gracias por ver este video. Bye.